donde nosotros nos damos la clase, pero la intención es que ustedes enciendan sus cámaras y podemos interactuar, puedan plantear sus dudas. Tal vez no se resuelven todas, pero sí la cuestión es saber que se está dando la clase y alguien la está aprovechando. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca que la función de la administración del talento humano, vea, es una función, consiste en la planificación, organización, desarrollo y coordinación. Como ustedes pueden ver, ahí ponen prácticamente 4 fases del proceso administrativo. Yo siempre les he dado 5 fases del proceso administrativo tradicional. Esto ha ido variando, ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de las organizaciones y evolución de la administración en general. Entonces se habla de desarrollo y coordinación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área específica que es la gestión del talento humano o administración del talento humano. En este sentido, nosotros podemos ver que se dan esas fases dentro de dicho proceso. También nos habla del control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente de los colaboradores, a la vez que es el medio que les permite a ellos colaborar para alcanzar los objetivos individuales relacionados con el desarrollo laboral. Bien, vamos a pasar a lo que es la importancia del talento humano. Bien, ¿cuándo hablamos de la importancia del talento humano? Bien, pongamos atención, porque yo siempre se los he dicho, lo importante que debe de ser el talento humano para la organización y ustedes lo deben de tener presente dependientemente del puesto donde se estén desempeñando. Pero si están en el área de recursos humanos, es importantísimo. Porque miren, cuando hablamos del trabajador, de los trabajadores, ¿por qué es importante que tengamos a los trabajadores? ¿Y por qué es importante? ¿Qué vamos a hacer con el trabajador? Pues reconocer el papel clave que juega el trabajador en el éxito de la empresa, ya que es a través de las tareas que realiza o su trabajo es que le permite alcanzar sus objetivos. Bien, entonces el trabajador, y siempre se los he dicho, Marx lo tenía establecido, donde en su libro El Capital, él ahí decía que la única fuente de riqueza es la mano de obra, es la mano de obra. Entonces, en ese sentido, es importantísimo el trabajador para la organización, porque este va a ser su fuente de riqueza. Y se los dije en un momento cuando les di una definición de administración que materias primas, maquinaria, equipo, mobiliario, insumos e infraestructura, si no hay recursos humanos, simplemente viene a ser un cajón vacío, sin sentido y sin valor. Ah, pero yo tengo invertido ahí 40 millones. No importa, ahí están sus 40 millones en forma obsoleta. Tiene que llegar alguien importante que se llama trabajador para que lo ponga a funcionar y le vaya a generar rentabilidad. De ahí tenemos la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo constituye probablemente el activo más importante del cual puede disponer la empresa. Una vez es el elemento humano y el otro es el elemento incorpóreo, que es la fuerza de trabajo. Porque también, al ejemplo, maquinaria, instalaciones, equipo, todo lo puedo tener. Llega una persona y se para como que es soldado en formación y se queda ahí, de nada sirve tampoco. De nada sirve. Entonces ahora se da el elemento sustancial, que es la fuerza de trabajo. Y se nos dice que sin una fuerza de trabajo estable y confiable es imposible obtener el crecimiento satisfactorio dentro de una organización. Vean pues, el artículo 3 del Código de Trabajo creo que lo define. No sé si el 3 es el 2 o el 4, pero yo creo que es el 3. El artículo 3 del Código de Trabajo. Ahí hay una definición de trabajador. Ojo, investiguenla, investiguenla. Bien, entonces, ahí está la definición de trabajo, que dice que es la persona que pone a disposición de un patrono su trabajo físico o intelectual, o de ambos géneros, a través, ¿verdad?, de una relación de trabajo o de un contrato de trabajo a cambio de una remuneración.
Así, más o menos así dicen, no lo tengo yo acá el código. Sería importante que si alguien lo tiene, pues lo leera. Para eso es la interacción. Entonces, ese es el elemento que le da valor al trabajador, su fuerza de trabajo. Más adelante vamos a ver la remuneración. Entonces, esos dos elementos son sustanciales para alcanzar el éxito de la empresa. Tenemos a los gerentes. Los gerentes se nos indica que van a estar en una posición clave en la empresa, que van a incidir directamente en el rendimiento de la empresa o la corporación. ¿Por qué es importante y se dan en este sentido? Porque los gerentes va a ser el elemento humano que va a coordinar, desarrollar o va a llevar a cabo planificación, organización, dirección, supervisión y control. Gracias por que lo dijeron, salud. Bueno, entonces, aparte de esos elementos, le va a dar el acompañamiento o va a establecer una interacción directa con el personal. ¿A través de qué? De un clima organizacional. El gerente también es muy importante dentro de la organización y habla en plural. ¿Por qué? Y también habla la palabra gerentes. Pueden ser jefes, pueden ser encargados, sea la tipificación que nosotros le demos. Lo importante es que es la persona que va a alcanzar los objetivos de la organización a través, mire, de su equipo de trabajo, de su equipo de trabajo. De ahí tenemos la productividad. Bueno, la productividad es el resultado de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa. Es decir, en la productividad es donde se materializan los resultados. Y la productividad y los resultados, ustedes tienen mayor experiencia que yo por las empresas donde trabajan, siempre son cuantificables, cuantificables. Y como son cuantificables, se pueden expresar en cantidades monetarias, rentabilidad o utilidad. Así es como se va a medir la productividad. ¿En cuánto dinero produzco para la organización? ¿De qué me sirve producir 10,000 unidades si no se van a vender? Si van a pasar a un almacén de producto terminado y ahí se van a quedar para el recuerdo. No, definitivamente no funciona de esa manera. Entonces, esa productividad también se debe de ver reflejada en el trabajador. El trabajador también debe tener productividad para sí mismo. ¿Y cómo se va a ver reflejada en el trabajador? Ahí ya entra un elemento sustancial que es la integración por parte de la organización. ¿Cómo así, licenciado? Bueno, a través de lo siguiente. A través de lo siguiente. El trabajador le genera productividad, rentabilidad, ganancia, como ustedes quieran, a la empresa y la empresa a cambio le da una compensación, que en Guatemala normalmente se llama salario, el salario. Y antes de que se me olvide, en el Código de Trabajo también está la definición de salario mínimo y la definición de salario. Por favor, ténganlos presentes, investíguenlos, investíguenlos, investiguenlos. Salario mínimo y salario. Miren. Y ahí van ustedes a entender que es una retribución económica que percibe el trabajador a cambio de la venta de su fuerza de trabajo. Entonces, lo investigan, por favor. De ahí pasamos a los objetivos del talento humano. Bien, vean, pues, cuando hablamos de los objetivos del talento humano, quiero que se centren en la gráfica. ¿Y qué nos dice la gráfica? Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos, promocionar competitividad a la organización, suministrar empleados entrenados y motivar. Vean todos los elementos que están integrando en esa gráfica, que esos son los objetivos del talento humano, es decir, de la administración del talento humano. ¿Y cómo se va el objetivo
Los objetivos del talento humano a través de la integración de estos tres elementos. Primero, primero, vamos a ver los recursos materiales. Bueno, ¿qué son los recursos materiales? Los recursos materiales para la organización se consideran el dinero, las instalaciones, la maquinaria, la materia prima, en fin, son todos aquellos elementos que le van a permitir a la organización cumplir el fin para el que fueron creadas. Esos son los recursos materiales, todo lo que dispone. ¿Por qué es importantísimo? Porque, les decía, vamos a integrar. Acá ya se está dando la fase de la integración. Entonces ahora pasamos a los recursos técnicos, que van a ser el complemento de esos recursos materiales. Pero ¿qué comprende los recursos técnicos? Bueno, son otros elementos materiales, por decirlo así, pero ojo, pongan atención. En los recursos técnicos se comprenden los sistemas tanto informáticos como manuales, los procedimientos, los instructivos, los flujogramas, es decir, todos aquellos elementos que nos van a servir a nosotros como trabajadores para realizar nuestras funciones. Entonces, digamos que los recursos técnicos es todos los elementos normativos, inclusive de carácter legal, si ustedes quieren, porque está un reglamento interior de trabajo, su contrato de trabajo mismo, ahí les especifican qué actividades va a realizar. Miren, entonces los recursos técnicos son los software especializados. Ustedes son auditores, no me dejarán mentir. Nosotros cuando hacíamos nuestros estados financieros en el área de auditoría, utilizábamos hojas hasta de 22 columnas y ahí hacíamos nuestros flujos de caja. De tal manera que yo empezaba, hasta me voy a salir de la cámara, empezaba acá, pasaba enfrente de la cámara y seguía del otro lado, a mano. Cambio ahora, ustedes ya no se desgastan de esa manera. Ustedes simplemente instalan su software especializado, donde ya solo le tienen que integrar valores y la misma máquina trae incorporado las fórmulas. Y ya solo integran valores, lo tienen que hacer bien porque si no hay fallo, pero ya solo es de integrar valores. Esa es una modernización que ha sido efectiva, tanto para la administración como para las empresas. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo. Tenemos los manuales. Hay manuales, en mi tiempo cuando yo estudié, manuales de organización y puestos, manual de funciones, manual de normas y procedimientos. Ahora se le llama manual de normas, manual de procedimientos, manual de procesos. Hay una infinidad de manuales. Pero qué es un manual? Es una guía de trabajo. Si es un manual de puestos, va a ser una guía para determinar el personal idóneo para contratar, así de sencillo. Pero ahí está establecido qué es lo que vamos a hacer. Esos son los recursos técnicos, los instructivos, cómo hacer las cosas, los flujogramas para ver la representación gráfica de lo que debo de hacer o los pasos que debo de seguir para cumplir mi ciclo productivo o desarrollo de mis funciones. Eso es. Después tenemos los recursos de capacitación y desarrollo. Importantísimo. Al final del semestre casi vamos a ir viendo casi 2 clases en cuanto a las teorías de motivación. Normalmente nos basamos en las teorías X y Y. Una teoría no voy a profundizar y ojo, no lo vayan a tomar a mal, aclaro, porque es una teoría la que define al trabajador de esa manera. Pero en esa definición literal o taxativamente indica que ¿quién es el trabajador? Es al haragán que debo de contratar porque no lo puedo hacer todo yo. Así, esencial. Entonces ya se imaginan cómo se categoriza al trabajador. Entonces, según esa teoría hay que tratarlo mal, hay que explotarlo, hay que ser y todo. Y consideramos que no es así. En una teoría, en la otra teoría, el trabajador es más sensibilizado.
es la persona que necesito para generar ganancia o utilidad. Entonces, desde ese punto de vista, se le da un enfoque de un clima organizacional mejor, más un trato más humanitario, perdón por el más que está más dicho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da. Pero ¿a qué quiero llegar yo? A que ustedes deben de establecer, miren, como auditores, y si recursos humanos no lo hace, hagan ustedes mismos, propónganles crear una partida, un rubro específico para formación y desarrollo. Eso es elemental, eso le va a dar competitividad a la empresa, le va a dar pertenencia, miren, le va a dar posicionamiento en el mercado. Muchas veces las empresas ya han perdido la visión de querer ser las mejores. ¿Por qué? Porque se han acomodado a un sistema donde ya no les interesa. Entonces, por ende, el trabajador también se acomodó y ahí va a estar estable. Va a cumplir su tiempo de trabajo, va a pasar a la jubilación. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Y qué hiciste estos? Le va a preguntar a un hijo, papá, ¿y qué hiciste estos últimos 25 años? Trabajar. Solo así le van a decir. No van a tener que comentar. Mira, su ascendí, pasé a esto, entré como conserje y llegué a gerente. ¿Ves? ¿Y cómo se logra? A través de la capacitación y desarrollo. Y no es una fábula lo que les estoy hablando, compañeros. No es una fábula, no lo van a tomar de esa manera, porque esto es muy elemental dentro de las organizaciones. Máxime, se los dije la semana pasada, con tanto desarrollo tecnológico, con tanto cambio vertiginoso que se está dando en el entorno social. Miren, yo, por ejemplo, a nivel diversificado, soy bachiller, así, nada más, bachiller. Pero cuando yo estudié ese bachillerato, llevé química, física, biología, historia y llevé un puño de un cúmulo después aparecieron bachilleres en computación, bachilleres en esto, bachilleres en lo otro. Hay una cantidad enorme de bachilleres. Entonces, miren cómo ha evolucionado el conocimiento, cómo han evolucionado las especializaciones, de tal manera que si uno no se especializa, no va a ser competente o va a ser un incompetente dentro del mercado laboral. Y ese es un efecto multiplicador, entonces se va a replicar en la organización. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es eso que les estoy hablando, la capacitación. La capacitación. Bueno, tipos y modalidades de capacitación, dice la gráfica. Miren, acá hay una llave, miren, para, para abrir el candado. Y así, aquí hay otra, miren, son líneas de conducción para abrir el candado. Entonces, vean pues, vamos a ver dos tipos de clasificación básicamente, pero que una integra a la otra. Entonces tenemos, vamos a ver, creo que, bueno, personas que se están agregando, mejor ya no voy a admitir a nadie, porque dice que no son ni de la universidad. Bueno, entonces tenemos tipos de capacitación. Tenemos capacitación para el trabajo, miren, capacitación para el trabajo, que son procesos por medio de los cuales los gerentes, los administradores y los CEOs, miren, no sé si alguien sabe qué es un CEO, pero para mí, en mi conceptualización, normalmente lo utilizan las empresas que se dedican a las ventas, máxime ventas de productos de consumo masivo. Entonces ellos están muy relacionados con la mercadotecnia, la publicidad o el merchandising, como le dicen. Bien, entonces el CEO es un gerente, es un jefe. Así, ahora los hemos extradimensionado a esas personas. No, es un gerente. Lo único que cuenta con ciertos grados de especialización que lo individualizan y lo particularizan del resto de la colectividad. Como les digo, ahora hay
Ya vieron ustedes el día de hoy, eh, están cursando y están llevando su curso en línea. No sé si están brindando especial atención o estarán haciendo alguna otra cosa, por eso no encienden la cámara, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero decir es que esos SEO se han especializado en diferentes áreas, pero más que todo en el área mercadológica. Entonces han adquirido un plus adicional y por eso los categorizan así. También pueden ser los supervisores, pueden impartir conocimientos en sus funcionarios a cargos operativos y obtener de esto las respuestas conductuales necesarias. Es decir, prepararlos para un trabajo, prepararlos para un trabajo. Eso es lo que es prepararlos para que estén listos para enfrentar el mercado laboral, para ejercer algo. Si usted, por ejemplo, es un mecánico industrial, un bachiller industrial, le dotan de los conocimientos que no solo el motor que desarmó en su colegio, sino que cualquier motor usted lo puede desarmar porque tiene la capacidad, lo prepararon para el trabajo. Después tenemos la inducción en el trabajo. Es cuando usted ya está en el puesto de trabajo. Miren, cuando ya está en el puesto de trabajo, miren, y ya está dentro de la práctica o dentro del ejercicio de su profesión. Entonces, ahí también se da aquel fenómeno que cuando usted ya está en su puesto de trabajo, hay oportunidades de desarrollo y crecimiento. ¿Y a quién se los van a dar? Al que se prepare. Entonces, muchas veces hay compañeros que les interesa sacar cursos. Por ejemplo, van a dar un curso, pero es que eso está relacionado con el área de ventas. Ah, bueno, de repente hay una oportunidad en ventas, pues ya tengo yo el conocimiento y llevan el curso y cabal, hay una oportunidad de ventas, se pasa a ventas y fácilmente a través de un proceso de contratación externa lo ascienden. Ejemplo, estoy dando ejemplos. Puede ser a otra área, puede ser, por ejemplo, un trabajador operativo de una máquina, una línea de producción. Él recibe cursos que solo el supervisor o el encargado de la línea lleva, él lo recibe también. Cuando se va el encargado de la línea, pues llega él. Dígame, Génesis, encienda su cámara y me dice. De ahí tenemos la capacitación informal. Informal. Dígame, Génesis. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Fíjese que se me ha estado lenteando mucho, se me está trabando mucho, pero no sé si es usted o solo soy yo la que escucha así la clase. Fíjese que, bueno, yo aquí estoy transmitiendo normal. No Se me, escucha solo, normal, Lick, se escucha solo normal. una, solo Es una serio. vez, sí, solo una vez me indicó, pero por admitir a una persona que ni de la U rural se detuvo como 3 segundos, pero de ahí ha estado Ah, ok. corriendo normal. Perfecto. Sí, va, Buenas Perdón, tardes, Lick, Lick. gracias. va, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, Lick. Yo sí sí, soy de la dígame. universidad, solo que estaba conectado a mi teléfono y ya venía manejando, entonces yo también ingresé a la compu y por eso es que, pero sí Ah, soy de la universidad. bueno, va. Sí, yo solo le di a admitir. Bueno, entonces tenemos la capacitación informal, que miren, la capacitación informal es aquella capacitación que se obtiene tanto para el trabajo como en el trabajo, pero establezquémoslo como una relación de amistad donde se brindan oportunidades. Por ejemplo, yo les decía, y creo que hay un compañero, yo trabajé en un botelladora central hace algunos años y, por ejemplo, a mí me tocaba a veces que estar en la bodega y en la bodega había unos muchachos que son cargadores y otros que son yaleros, se les llamaba. Y algunos compañeros de bodega le decían al yalero que les enseñara y estos amablemente les enseñaban, los ponían a dar colazos casi fuera de turno y así, los iban capacitando. No era un proceso de capacitación formal donde había una calendarización, un programa, no había nada de eso, solo era en una relación de amistad. Cuando uno miraba ya los compañeros ya andaban ahí jugando carritos con los yales, porque qué bonito los manejan, y ya andaban ahí. Entonces,
Esa es una capacitación informal, pero lo importante de esa es que se transmite el conocimiento y se da el conocimiento para las áreas de trabajo. Miren, y vieran que es, yo he visto que es muy sustancial ese tipo de capacitación porque se compromete la persona y trata de adquirir el conocimiento, pues, ya sea porque le gustó, porque ve una visión, tiene una visión de desarrollo propia, pero la cuestión es que es muy, muy productiva por la relación de amistad, como les decía. Si yo armar aquí grupos de trabajo, ahorita vemos que 13 personas, hagamos un grupo de 6 y uno de 7, inmediatamente, si estuviéramos en el salón de clase, y, y se empiezan a hacer y se integran inmediatamente. ¿Por qué? Por la relación de amistad. Bien, entonces de ahí tenemos la capacitación formal. Miren, pues, ya cuando hablamos de capacitación formal, asemejémoslo a lo que estamos haciendo ahorita. Son cursos, son modelos los que se utilizan, ya tienen un contenido curricular, ya tienen una programación, ya tienen un mentor, un docente, un profesor, un catedrático, lo que ustedes quieran. Pero él es el encargado de transmitir el conocimiento y son conocimientos en áreas específicas. No le dan normalmente a elegir al trabajador. Él se somete a lo que la empresa está proponiendo. Por eso es muy importante que también cuenten con un DNC. ¿Por qué? Porque en el DNC, diagnóstico de necesidades de capacitación, se va a reflejar qué es lo que quiere aprender el trabajador o en qué está fallando el trabajador o qué área necesita fortalecer. Entonces ahí existe una mayor adaptabilidad, una mayor adaptabilidad. Y esto debería de ser lo que debería de tener como programa permanente cualquier empresa, cualquier empresa. Creo que ustedes han tenido cursos de capacitación, cursos de adiestramiento, ¿verdad? Yo diría que sí. Bien. A mí me gustaría hacer chistes, pero ustedes se pueden molestar, fíjense. Se pueden molestar ¿verdad? Bueno, tipos de capacitación. Por eso les decía, vamos a ver dos tipos. ¿Ya vieron la anterior? ¿Ya vieron? La que vimos era capacitación para el trabajo, en el trabajo informal y formal. Ahora hay otra clasificación. Entonces, tenemos la capacitación de preingreso. Miren, cualquiera de las anteriores va a encuadrar en estas, pero aquí, más que todo, se dan en función de, digamos, la etapa o las fases. Entonces, la capacitación de preingreso, esa, miren, relevante, digamos que para la empresa, no tanto para el trabajador. ¿Por qué? Porque la empresa a través del Departamento de Recursos Humanos va a hacer escenarios supuestos para realizar procesos de contratación y selección de personal. Entonces, lo que se pretende en esa capacitación es dotarle de una idea general de lo que la organización hace, lo somete a un escenario supuesto para ver cómo reacciona el trabajador. Como que fuera un focus group ya a nivel interno de la organización. Por ejemplo, puede ser una mesa de discusión, una mesa de diálogo, pero lo importante es que le dan una pequeña orientación para ver de manera general el qué hacer de la organización. Eso es previo o durante el proceso de contratación y selección. De ahí tenemos la inducción. Vean pues, la inducción, esa es bien importante. La inducción se va a dividir en dos fases, inducción general y inducción específica. La inducción de carácter general es la inducción que se le va a dar al trabajador sobre todos aquellos asuntos o aspectos relacionados
a nivel general con la organización. Ese es el momento oportuno para que usted como gerente de recursos humanos o gerente de una organización genere identidad de marca en el trabajador, dándole pertenencia, haciéndolo sentir parte de la organización a través de la filosofía organizacional, misión, visión y valores. Después tenemos la inducción específica o la inducción del puesto. En ese sentido, en esa inducción del puesto, ahí ya se le prepara al trabajador, o sea, se le enseña qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, a qué hora lo debe de hacer, a quién le debe de responder o a quién le debe de reportar o a quién le debe de obedecer. Eso ya es propiamente del puesto. Por eso se le llama inducción específica. Es toda su dinámica laboral la que va a aprender en ese momento. De ahí tenemos, miren, la capacitación promocional. Es esa misma capacitación que les explicaba. Es aquella capacitación que yo recibo como conocimiento, digámoslo de esta manera, extracurricular. La empresa tampoco va a poner, por ejemplo, un chiste de un curso de chistes. Un curso de esto creo que sería infuncional, no le sirve. Va a formular cursos donde realmente las personas se vuelvan competentes y capaces. Entonces, el trabajador los puede aprovechar. Sí, pero esa no es mi área, pero los aprovecho. Los aprovecho. Entonces, aprovechando esa situación, yo voy a tener la oportunidad de promoverme. No es de promoción como tal, contextualizado, sino que es de promover. De promover. Es decir, él ya sacó los cursos, él tiene diplomas. Entonces, démosle la oportunidad porque él ya está preparado para el puesto. Después tenemos la capacitación técnica. La capacitación técnica es la capacitación formal que les está hablando. Ya son los procesos formales que utiliza la empresa para trasladar el conocimiento al trabajador, donde básicamente vienen a ser obligatorios. Miren, yo estoy trabajando en una institución, se lo voy a decir, en una institución donde hay un desarrollo de carrera, pero es un desarrollo de carrera que está limitado. Entonces, no van a pensar que soy jactancioso. Lo que pasa que en el escalafón yo ya llegué al tope. Entonces, yo ya no tengo para dónde promoverme. Entonces, ahorita lo único que me queda es emigrar de esa área. Pero aquí quiero llegar yo, es que dan una certificación, la saqué. Dan otra certificación. ¿LIC no hay certificación? No. ¿Por qué? No me interesa. ¿Pero por qué no le interesa? Porque no tengo a dónde promoverme. No me sirve de nada. Entonces mejor yo me preparaba a nivel fuera, con maestrías, con todo ese tipo de cuestiones que me están sirviendo más en mi vida profesional a nivel personal. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí es donde se tiene que evaluar qué es lo que está dando la empresa dentro de esa capacitación técnica. ¿Le sirve a mis trabajadores? ¿Es funcional? Si no, mejor descartarla. Porque, como les digo, esto tiene un costo. Esto tiene un costo. Después tenemos la capacitación conductual. Miren, esa capacitación conductual es como capacitación específica, porque nos dice que esa capacitación va dirigida a cualquier persona que tenga bajo su cargo personal. Dentro del material ustedes van a ver que dice que va dirigida a los más altos cargos dentro de la organización. No, esa yo siempre digo es una capacitación que va dirigida a las personas que tengan bajo su cargo supervisión de personal. ¿Por qué? Porque esa capacitación conductual les va a proveer de elementos necesarios para coordinar, dirigir y supervisar y controlar al personal. Les va a dotar de modos para adecuar un clima organizacional. También, compañeros, tomen en cuenta que el clima organizacional muchas veces la empresa quiere que sea bueno. Eso también lo tenemos que considerar y esa es la excepción a la regla. Muchas veces las empresas quieren que sea bueno, pero el trabajador no le parece.
Y ahí es contradictorio, ahí es contradictorio. Y así es en todas las áreas. Bueno, entonces el mismo trabajador exige cómo quiere ser tratado. Entonces ahora sí, ya nos vamos directamente a lo que es la administración del talento humano. La administración del talento humano se va a versar en esos tres elementos sustanciales. Administración de salarios, miren, donde se nos dice que la cuestión de los sueldos y salarios es muy relevante para cualquier estrategia corporativa, porque a través de ese plan, a través de eso, es que el trabajador va a obtener satisfacción. Otro elemento es la salud ocupacional o la seguridad e higiene en el trabajo. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Veamos pues. Un trabajador que se siente protegido, un trabajador que se siente resguardado por su empresa, es un trabajador que va a estar cómodo, le va a generar pertenencia. Sí, sí, la empresa me quiere, la empresa me dota de mis medios de seguridad. Yo comentaba un caso. Una vez me tocó que ir por X o Y razón a la fábrica de producción de Cementos Progreso. Y cuando fuimos, anteriormente ya nos habían dicho más o menos el vestuario que deberíamos de llevar. Antes habían unas botas que se llamaban Rino. Entonces, con botas Rino, jeans de lona, una camisa blanca de manga larga, nos dijeron. Y cuando llegamos al área, ellos nos dotaron, primero, de un casco protector. 2, un chaleco reflectivo. 3, unos lentes y unos guantes. Entonces nos dotaron de ese equipo y ya nos entraron. Cuando salimos nos despojamos del equipo y lo volvimos a dejar ahí. ¿Por qué les digo eso? Porque eso nos dio seguridad, nos dio confianza de hacer lo que teníamos que hacer y salir. Entonces lo mismo sucede. Esos dos elementos son muy importantes porque psicológicamente impactan en la mente del trabajador, generándole confianza. Y la provisión. La provisión es otro elemento muy importante porque vean, digamos que hay un proceso de contratación y selección de personal, digamos, y lo ganó Juan Pedro. Juan Pedro lo ganó. Y quedó en segundo lugar Pedro Juan. Contratamos a Juan Pedro. Pero en eso Juan Pedro le sale una oportunidad en el extranjero y se va. ¿Y ahora a quién contratamos? Fácil, hay un segundo lugar. ¿Por qué no ganó? Habría que ver, pero hay un segundo lugar. Y ese segundo lugar también tiene opción. Entonces me evito ya todo el proceso y llamo a Pedro Juan. ¿Ve? Solucionado el problema. Entonces lo que se refiere es a eso, a tener una provisión. En el Estado se le llama Banco de Recursos Humanos elegible. Nosotros un banco de recursos humanos. Tenemos ahí de dónde tomar o seleccionar personal. Y eso también le da seguridad a la empresa. Saber que cuenta a la hora en planificación estratégica, vamos a ver que ahí tenemos que elaborar planes de contingencia. Y esos son parte de los planes de contingencia. La administración de recursos humanos. Contar con personal disponible. Así como hay trabajadores que quieren trabajar en una empresa, hay empresas que quieren que un trabajador, valga la redundancia, trabaje con ellos. Y eso es bien importante conocerlo, compañeros. Bien, todo esto que les acabo de hablar se da en esta situación, en un proceso de desarrollo. Miren, en un proceso de desarrollo. Ese proceso de desarrollo, miren, es un proceso relacional que va a relacionar las retribuciones y los desafíos con el éxito. Las retribuciones, la motivación, los desafíos, el desarrollo y crecimiento, desafíos internos y desafíos externos. Los desafíos a nivel individual y a nivel corporativo u organizacional. Las retribuciones a nivel individual, porque a nivel organizacional son utilidades, rentabilidad.
Integrando estos elementos es que vamos a llegar al éxito y eso va a ser un proceso de desarrollo. ¿Por qué un proceso de desarrollo? Era lo que les decía. Mientras más produzca el trabajador, más ganancia va a obtener la empresa. Bien, vamos a pasar a la fase de las preguntas. Vamos a pasar a la fase de las preguntas. Entonces, acá tenemos las preguntas. La pregunta 1 nos dice, ¿para qué sirve reconocer el papel que juega el recurso humano en la empresa? La pregunta número 2, indique uno de los desafíos que en la actualidad debe afrontar la empresa. Miren, pregunta número 3, ¿son los responsables del cumplimiento de las normas dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Pregunta número 4, la persona debe de someterse a estas instrucciones con el fin de que pueda educarse para el nuevo cargo que va a desempeñar. La siguiente pregunta, ¿representan una posición clave en la empresa? Pues influye directamente en el rendimiento de la corporación. Bien, con esto, jóvenes, les doy por finalizada la clase, agradeciéndoles la atención debida, indicándoles que primeramente Dios, por si alguien sabe la fecha del examen y me la pudiera trasladar, se los agradecería de la manera más atenta. Tomo yo que sí es cierto es que de hoy en 8 ustedes ya van a tener su material en las manos. Es una promesa de parte mía y se los digo. Dígame, Rocío. Sí, Rocío tiene razón. Yo vi, pero vi fin de semana. No sé. Ah, gracias, muy amable. Gracias por el apoyo, Rocío, muy amable. Entonces, yo les prometo que el otro fin de semana, porque yo lo voy a empezar a distribuir el sábado. El sábado tenemos a Rocío acá, tal vez se lo voy a trasladar, Rocío, con los libros que le dije, solo recuérdeme y le traslado los libros para que usted los comparta. Hoy estaba revisando el libro y es muy bueno. Ahí dice Rocío, ¿podrías apoyarme con agregarme al grupo? Ya después lo ve Rocío. Erika, a mí también, por favor, dice. Entonces, compañeros, yo les doy las gracias por la atención debida. Llegamos al final de la clase. Pasen una buena noche y el día de hoy quedamos por ahí. Que Dios los bendiga y feliz noche.